Bendiciones, gracia y paz. Shalom. Dios le bendiga. En este día, en esta noche o en esta tarde, dependiendo la hora que estén viendo la enseñanza de hoy, estaremos hablando un poco sobre el contexto cultural en la Biblia. Es importante saber, conocer, estudiar, investigar sobre el contexto cultural en la Biblia. ¿Por qué es tan importante hablar sobre el verdadero contexto cultural en la Biblia? Porque muchos predicadores, pastores, maestros, teólogos, muchos, o se hacen llamar así algunos, no sé, pero desconocen o estudian, o la vieja escuela no nos enseñó esto, no nos enseñó a investigar sobre los contextos culturales, nos enseñaron a tomar los textos literalmente, a veces, en muchos casos, para interpretar. O se nos enseñó que la revelación venía por sí sola, una revelación sin estudiar, sin investigar. Bueno, eso nos lo hereda la vieja escuela. Y por eso desconocemos muchas veces el significado real de algunos relatos bíblicos, algunos textos bíblicos. Porque es importante saber contexto cultural. Vamos a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero con contexto cultural? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a leer la escritura o usted va a leer algún relato bíblico, usted tiene que tener en cuenta estos factores. Sus ritos cómo eran, sus tradiciones cómo eran, su, su arte, su iconografía, su tecnología de la época, sus valores, su visión, su cosmovisión de la época, las ideas, todo eso hay que estudiar el contexto cultural de la Biblia, de su época, de su tiempo, para poder entender muchos relatos. Por lo tanto, contexto cultural es un modo y estilo de vida que tiene un pueblo, es decir, la manera de pensar, sentir, crear de un grupo de personas en específico. Usted va a la Biblia y si va a leer un relato bíblico de, por ejemplo, el Nuevo Testamento, usted tiene que estudiar, investigar qué significaba tal palabra para ese pueblo en esa época, en esa cultura. Y si no se estudia eso, predicaremos o enseñaremos falacias y mentiras. Estaremos predicando emocionalismo eisegesis, por no ni siquiera exégesis, sino una eisegesis, que es cualquier cosa que nos viene literalmente a nosotros interpretar. Y eso es el error de muchos ministros hoy día dentro de la iglesia. La vieja escuela no nos enseñó a prepararnos en esto. Los institutos bíblicos muchas veces se pierde el tiempo. Y lo digo con mucho respeto. Muchas veces un hermanito puede pasar 2 años, 3 años en un instituto bíblico y cuando se le habla de esto no conocen, desconocen. Entonces, no sé qué enseñan los institutos bíblicos de nuestras iglesias hoy día. Realmente eh, no lo sabemos. Son muy pocos los puntos de vista que tocan, rechazan todo lo académico,
solo se dejan guiar por una teología superficial, son literalistas. Entonces, eso a la final es consecuencia. Vamos a ir a un ejemplo. Voy a dar 3 ejemplos hoy sobre el contexto cultural y después estaré dando una segunda parte sobre otros ejemplos sobre el tema en cuestión. Vamos a empezar y aquí me voy con el primero. Pedro niega a Jesús. Por muchos recordarán el relato en que Pedro niega a Jesús. Jesús, antes de la negación, le dice a Pedro: Pedro, antes del canto del gallo, me negarás 3 veces. Eso lo podemos leer Mateo 26:34, Marcos 14:30. Entonces, la gente o el predicador o las personas cuando predican y enseñan o en la escuelita dominical, cuando se imaginan esta escena, se imaginan lo que Hollywood enseñó. La exégesis de muchos cristianos durante muchos años ha sido Hollywood, porque ellos creen que lo que ven en las películas es lo que realmente pasó. Y usted puede ver, yo he visto varias películas donde viene Pedro y lo niega, la segunda, y cuando lo niega ya a la tercera vez, cerca del grupo donde está Jesús, que lo llevan golpeando, y Pedro está a una cierta distancia, cerca se escucha el canto de un gallo. O hay un gallito por ahí cerca y se escucha el canto del gallo. Eso es lo que nos vende Hollywood. Eso es lo que la gente tiene en su mente cuando predica, cuando enseña o cuando habla este tema. Ahora, ¿qué quiero decir? Que no era un gallo literalmente. Anote, Biblia, papel y lápiz. No era un gallo. Aquí se empieza a derrumbar el primer mito. Este mito hay que acabarlo hoy día. Enseñar y que la gente entienda que no era un gallo. Sáquese de la mente cuando te va a predicar y enseñar que es un gallito cantando. No era un gallo. ¿Qué es lo que era? ¿Qué fue lo que cantó? ¿A qué se refirió Jesús con el canto del gallo? Entonces hay que entender el contexto cultural, el sociopolítico de la época y lo que está pasando para poder entender y saber a qué se refería Jesús cuando dijo que al canto del gallo me negarías 3 veces. Ahora vamos, el canto del gallo. En el siglo I y en Jerusalén, aquí están las citas bíblicas, Mateo 26:34, Marcos 14:30, Marcos 14:72 o 72, con Lucas 22:34. Y aquí viene la pregunta: ¿cree usted que es un gallo literal que cantó? En el siglo I, ojo, anote, Biblia, papel y lápiz, anote. En el siglo I, la presencia de los gallos en Jerusalén estaban estrictamente prohibidos. No estaban permitidos en todo el área del templo, ni tampoco en Jerusalén, por disposición de los saduceos y las reglas romanas impuestas en toda Jerusalén. Ahora, el gallito que usted está viendo, el gallito que conocemos, estaban prohibidos criarse dentro de Jerusalén. No solo los gallos. En épocas de Jesús, en épocas del segundo templo, los alfareros tampoco podían trabajar dentro de la ciudad de Jerusalén o cerca de los lugares santos, mucho menos cerca del templo. El herrero, el alfarero, el que vendía cerdo, ese tipo de animales no se criaban en Jerusalén. Estaba prohibido incluso que un sacerdote tuviera un gallinero, una gallina, un gallo. Eso está prohibido. Entonces, si ese tipo de animal está prohibido, ¿qué fue lo que cantó? Porque si están prohibidos, ese tipo de animal, ya sabe usted que lo que cantó no fue un gallo, porque están prohibidos en época del segundo templo. Vamos a ver qué era el gallo. ¿A qué se refiere Jesús
con el canto del gallo. Ahora, esto es un midrash judío. Usted puede, aquí está la fuente, aquí está la cita, usted la puede investigar, usted la puede estudiar en Baba Kama 77. Mire lo que dice: está prohibido criar cerdos en cualquier lugar. No se debe criar a un perro a menos que esté atado con una cadena. Está prohibido poner trampas a las palomas a menos que sea a 30 metros de un lugar habitado. Vean las reglas, vean lo que ellos prohíben. Esto es en época de Jesús. Eran prohibiciones que tenían los saduceos y los grupos religiosos de la época. ¿Qué más? Aquí está prohibido criar aves en Jerusalén. Ahí está la prohibición de criar aves. Por lo tanto, no podían ser un gallo que esté cerca de las cosas sagradas del templo o alrededor de Jerusalén. Debido a las cosas santas, ni los sacerdotes pueden criarla en ningún lugar en la tierra de Israel debido a las leyes sobre alimentos limpios. Ahora, aquí vamos. Si no era un gallo, a lo que se refería Jesús, si estaba prohibido criar aves, criar esos animales o mantenerlos encerrados en Jerusalén, normalmente eso se criaba y se hacía fuera de los muros, fuera de Jerusalén, era que podían criar ese tipo de animales. Entonces, si está prohibido esos animales, ¿a qué se refiere Jesús? Bajo el contexto cultural de la época, se refiere a una hora en específico. Anótelo, se refiere a un horario, una hora en específico. ¿Qué es eso? Aquí vamos. Esto es lo que se refiere a Jesús, una hora romana. Esto es lo que se refería al toque de trompeta en el cambio de turno de la guardia de los soldados romanos asignada a la fortaleza de Antonia. Usted investigue qué era la fortaleza de Antonia. Los judíos a principios del siglo I le llamaron el canto del gallo, el gallicinium romano, la cual era una señal horaria que emitían con una especie de trompeta o clarines al final de la tercera vigilia de la noche. Los guardias romanos estacionados en la fortaleza de Antonia de Jerusalén. Ok, explico. Las horas romanas de la guardia a partir de la noche estaban divididas en 4 horas. Estaban 4 horas romanas, de 6 a 9, de 9 a 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas eran las horarias, estaban divididas en 4 vigilias diferentes. ¿Cómo se llamaban esas 4 vigilias? Ya usted va a ver cómo se llamaban esas 4 vigilias. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Anote, tome foto, que aquí se derrumbó una vaca sagrada, que hoy se rompe un mito. Mire, la primera vigilia, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, que se le conoce como el anochecer o el crepúsculo, esa hora de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde, perdón, hasta las 9 de la noche, se le conoce como el anochecer o la hora crepúsculo, por decirlo así. De 9 de la noche a 12 de la noche se le conocía como la hora de la medianoche. Y de 12 de la noche a 3 de la madrugada se le conocía como el canto del gallo. Repito, de 12 de la noche a 3 de la mañana se le conoce como el canto del gallo. Y de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana se le conocía como la hora del amanecer. En la ciudad de Jerusalén, los judíos notaban el paso entre una vigilia a otra por el sonido de trompetas o clarines que los romanos tocaban al cambiar de turno a la guardia de la fortaleza Antonia.
Cuando está la fortaleza de Antonio, que es como el palacio, la parte donde está Herodes, cada turno, ellos sabían cuando llegaba la hora de cada turno porque sonaban trompetas y clarines para anunciar la hora. Cuando sonaba el clarín y las trompetas a las 6 de la tarde, ya sabían que era la hora del anochecer, 6 de la tarde. Cuando sonaba el segundo clarín, ya sabían que era medianoche. Y cuando sonaba el tercer clarín, ya sabían, entre las trompetas y el clarín, ya sabían que eran las 3 de la mañana. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes del canto del gallo, me habrás negado 3 veces, lo que le está diciendo Jesús a Pedro, bajo su contexto cultural, social, lo que le está diciendo es, Pedro, antes de las 3 de la mañana, me negarás 3 veces. Cuando usted va al relato bíblico y usted estudia, todo concuerda, porque Jesús está orando y ellos se quedan dormidos. ¿Por qué se quedan dormidos? Porque era tarde, era horas tarde de la noche. Obviamente se quedan dormidos, a Jesús lo toman de madrugada y en ese horario, tal vez de 12 a 3, tal vez de 1 a 3, en ese horario es que Pedro lo niega 3 veces. ¿Dónde lo niega? Antes del canto del gallo. ¿Qué era el canto del gallo? Era una hora, una vigilia romana, exactamente la hora de las 3 de la mañana. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro, antes del canto del gallo. Eso es lo que entendió Pedro. Entonces no sonó, no cantó un gallo literal, no cantó un gallo literal. Está tocando un soldado romano con una trompeta y un clarinete, como están viendo en las diapositivas, en la diapositiva que estoy colocando. En la diapositiva. Entonces, esto es el canto del gallo. Entonces, sáquese de la mente, bórrese eso, que es un gallo que está cantando. Y cuando usted vea eso en películas, no lo crea. Eso es Hollywood, eso es mentira, eso es falacia, eso es falta de una información seria, eso es falta de un estudio más serio, más concreto. Entonces, ¿qué era el canto del gallo? Una hora romana. Específicamente, exactamente, eran las 3 de la mañana. A eso se refería Jesús con el canto del gallo. Y ya les pude dar todas las citas bíblicas, que ya se las coloqué, aquí las tiene la cita bíblica, ya les he dado muchas citas bíblicas y les he dado cuenta. Ahora vamos a otro ejemplo, la cátedra de Moisés. Ok, vamos a Mateo 23, versículo del 1 al 3. Dice así de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen cátedra de Moisés. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos? ¿Qué era la cátedra de Moisés? Esto, bajo su contexto cultural, en su época, es algo muy, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la tradición judía, cada rabino que leía la Torá dentro de una sinagoga, al leerla, tenía la obligación de explicarla y no se quedaba parado, tenía que sentarse para explicarla. Pero ¿qué era la cátedra de Moisés? Vamos a ver qué era la cátedra de Moisés. Esto que usted está viendo aquí se consiguió en sinagogas. Todas las sinagogas tenían esta silla hecha de piedra y a esto se le llamaba o se le conocía como la cátedra de Moisés.
Todo judío enseñaba sentado. Todo maestro predicaba y enseñaban sentado porque era la costumbre. En el mayor de los casos, Jesús abría un rollo de la Torá y tenía la obligación de que lo que leía tenía que explicarlo y no lo explicaba parado, lo explicaba sentado. Se sentaban todos los rabinos en las sinagogas, cada vez que iban a enseñar, ellos se sentaban en una especie de silla de piedra como la que usted está viendo, que se le llamaba la cátedra de Moisés. A eso es lo que se refiere Jesús en lo que acabamos de leer, que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés y los está exhortando que no hagan lo que dicen porque son mentirosos, mas no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y la palabra importante es que es en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Era la costumbre judía sentarse a enseñar. Ahora, pero vamos a la Biblia. Vamos a mostrar unas evidencias textuales. En Mateo 24, versículos 3 y 4, leemos, y él sentado en el monte de los olivos, el gran mensaje, el, el, el gran mensaje que Jesús dio en el monte de los olivos, lo dio sentado. Y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mira que nadie lo engañe. Mateo 24, versículos 3 y 4. Repito, y estando él sentado, Jesús enseñó sentado. Y Jesús les está respondiendo a Jesús su enseñanza, cómo se hacía en la cultura judía, que lo hacía sentado. Más evidencia, Marcos 3, versículo 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él, otra vez Jesús sentado enseñando, y la gente sentada a su alrededor. Le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Marcos 3, versículo 31 y 32. Otra vez vemos a Jesús sentado. ¿Por qué sentado? Porque se sentaba en lo que era la cátedra de Moisés. Todo judío enseñaba y se sentaba a explicar. Cuando leían algo, un rollo de la Torá, cuando leían un pasaje, se sentaban a explicarlo. Más evidencia. En Marcos 12, versículo 41 dice, estando Jesús sentado, otra vez sentado, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pueden seguir leyendo el relato, pero me enfoco aquí en lo que Jesús siempre mayormente enseñaba sentado. Esto es bueno que lo sepan porque aquí se rompe un mito de que si usted se sienta para enseñar algo, entonces usted está blasfemando, le está faltando el respeto a la palabra de Dios, porque hay gente que se cree más santa que otra. Entonces, cuando no conocen el contexto cultural, cuando desconocen esto, no se dan cuenta que lo que están diciendo son estupideces. Así de simple. Decir que una persona no puede enseñar sentado porque no le está dando reverencia a la palabra es estupidez. Por eso que muchas iglesias, cuando van a leer hoy en día un versículo bíblico, si no se levantan, se sienten ofendidos. Tienen que levantarse a juro porque si no se levantan, usted como siente que le están faltando el respeto a la palabra. O si el maestro que va a dar la clase se llega a sentar a leer el texto bíblico o a terminar una enseñanza, la gente lo ve mal. Lo ve mal, mira, faltándole, no hace reverencia. No, es estupidez eso es falta de conocimiento. Eso es una estupidez decir eso. Por favor estudie, por favor investigue, conozca un poquito más sobre el contexto cultural. Un maestro se puede sentar tranquilamente y enseñar a la palabra.
dentro de una iglesia. Eso no tiene nada de malo. Lo puede hacer parado como lo puede hacer sentado. Todo el mundo tiene un estilo. Hay que respetar los estilos de cada quien. Seguimos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Cuando Jesús es niño, que está en el templo, lo encuentran sentado en medio de los doctores y enseña. ¿Por qué está sentado? Porque está enseñándole a los maestros, a los doctores de la ley. Seguimos, más evidencia bíblica. Dijo también aquel que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar o seas recompensado, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, ojo, esta enseñanza Jesús la da también sentado. Le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Lucas 14, 12, 16. Esa enseñanza Jesús la da sentada. Juan 8, 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Juan 8, versículo 2. Pueden ver que Jesús dio muchas enseñanzas sentado. Así que sáquese la religiosidad, no sea pentacol, no se crea más santo que los demás y estudie un poco el contexto cultural de la época, el contexto cultural de la Biblia, para que no esté diciendo tonterías en iglesias y púlpitos. Voy a cerrar con otro ejemplo. El próximo ejemplo voy a cerrar para concluir la enseñanza. Esto es desmitificando muchas cosas, porque a veces la gente por sentarse, o la gente por, usted va a una iglesia hoy en día y parecemos, una iglesia evangélica parece igual que una iglesia católica, parece una misa, se levantan más de 9 y 10 veces, y si usted no se levanta, entonces ya le están diciendo que usted no hace reverencia, que usted está faltando el respeto. Por favor, por favor. Vamos a seguir. Ok, vamos a otro ejemplo. Lucas 9, del 57 al 62, lo pueden leer tranquilamente en su casa, pero me quiero enfocar en esto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok. A otro Jesús le digo, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a su muerto. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok, voy a detenerme un momento. Yo voy a detenerme aquí. Ok. Hoy, justamente hoy, está viendo, repasar de esta enseñanza, viendo muchos predicadores famosos, cómo le enseñan, cómo le explican. Y me di cuenta que todos, porque la mayoría de los predicadores comunes se refieren a este texto, que las personas son muertas espiritualmente. O sea, una persona que no esté en la iglesia enfocado, una persona que no esté en la misma línea de tu fe, una persona que no esté en el mismo Samalayi Rama Seca, Rabasaba, si no está en lo mismo, una persona que no está alineado a tu confesión, entonces ese tipo de personas, ese grupo, se le considera muerto. Si hay un cristiano que va a la iglesia
pero tal vez, bueno, le voy a dar un testimonio de un amigo que tenía años sin ver a su madre y su madre regresó de otro país y no pudo disfrutar los días que estuvo con su madre por la religión, porque cuando quería compartir con su madre le preguntaba, ¿y tu madre es cristiana? No, ella no es cristiana, respondía. Y de ahí le dijeron, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a la iglesia, no te dejes de congregar, métete de lunes a lunes, pero los días que tuvo su madre no la disfrutó. Porque le enseñó que cuando la Biblia dice, deja que los muertos entierren a los muertos, es no compartir con el tipo de personas que no sean de tu misma fe o de tu misma confesión religiosa. Y déjeme decirle que eso es una gran mentira, porque el texto no enseña eso. ¿Qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos? Bueno, en época del primer siglo era normal, eh, había una parte muy grande en el área de hoy, lo que pertenece a Palestina, un área muy grande, en la que se le conocía a un ritual, no un ritual, sino a esa cultura, había algo que se le llamaba, se le conocía como la segunda sepultura. Cuando un padre de familia muere en la casa, y ojo, porque esto solamente sucede con el hijo primogénito, tenía derecho a hacer esto, no cualquiera, sino el hijo primogénito. Cuando el padre de familia muere, cuando el padre de familia muere, y el hijo primogénito no se encuentra en casa, tal vez porque vive lejos, tal vez porque está en la guerra, tal vez porque está en otro país. Cuando el padre muere y el hijo no está, el hijo, ojo acá, el hijo, porque esto es lo que se le llama como la segunda sepultura. Después estudiar e investigar qué era la segunda sepultura. Cuando morían, se contrataba un grupo de personas que se le llamaban los endechadores. Este grupo de personas, conocidos como los endechadores, eran contratados para llorar. Sí, como me escuchan, para llorar, porque era muy significativo que cuando muriera un familiar, cuando muriera un padre de familia, tenía que haber lamento, tenían que haber lloros. Entonces a este grupo de personas se le llamaban los endechadores. Ahora, normalmente cuando la persona moría en el día, no duraban 2 y 3 días para enterrarlo. No, si la persona moría en la mañana, a las 12 del mediodía ya lo estaban enterrando. Eso era rápido. Eso no es como hoy en día, que 2 y 3 días, 7 días, no, no. Entonces, en ese horario del velorio, los endechadores eran los que hacían ruido, lloraban, se batuqueaban. Entonces eran contratados para eso. Se les conocía, repito, como los endechadores. Eran los que también cargaban al muerto y lo enterraban. Ahora, vuelvo con el hijo. Al morir el padre en una fecha, el hijo anotaba la fecha, el día en que muere su padre. Y al pasar un año judío, 360 días, un año en el calendario hebreo, al completar un año, el hijo volvía a contratar a los endechadores. Y el trabajo de los endechadores en la segunda sepultura, por eso que se le llama la segunda sepultura, iban y sacaban los huesos del padre y los metían en un osario. ¿Qué es un osario? Vamos a ver, ya vamos a ver qué es un osario.
Esto que está aquí son los osorios o osarios. Este tipo de cajita que usted está viendo aquí eran lo que los endechadores iban al cementerio, escarbaban, sacaban los huesos, la ceniza, el polvo, lo que habría en ese momento del padre, y los metían en esa cajita que está ahí. Más o menos, se le ve el tamaño, no es muy grande, pero ahí metían los huesos en un osario, osorio, y llevaban esa cajita a la casa y se le entregaba al hijo primogénito de la casa. Y el hijo primogénito hacía otra vez como que el padre estuviera, como hubiese muerto ese día. Y hay algo muy interesante, que en esta segunda sepultura a los endechadores se les apoda los muertos. ¿Por qué se le apodan los muertos? Porque ellos ya tienen contacto directo con los huesos del difunto, tienen contacto directo con el muerto. Entonces, al tocar los huesos del muerto, meterlo en el osario y llevárselo al primogénito hasta la casa, a ese grupo de endechadores, al estar impuro, al estar contaminado, se le apodaban los muertos. Eso sucedía en la segunda sepultura. Es ahí, bajo ese contexto cultural, es ahí, bajo ese contexto histórico de lo que está pasando, es ahí, sobre esa cultura que están viviendo, donde ese joven le dice a Jesús, déjame seguir. Y Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, permíteme que primero entierre a mi padre. Pero Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a su muerto. Lo que quiere decir Jesús es que tu padre murió hace un año, ya lloraste, ya pasó todo, no hay necesidad de hacerle otro velorio, no hay necesidad de hacerle otra cantaleta, otra lloradera como un tipo de misa, no hay necesidad. Deja que los muertos, que se refiere a los endechadores, pero en la segunda sepultura se le apodaban los muertos, deja que los muertos entierren a su muerto y tú sígueme. A eso se refiere ese texto. A eso se refiere. No invente cosas. No se ponga a decir lo que la Biblia no dice. No haga una teología superficial. Haga una exégesis bíblica. Investigue. Mire la importancia del contexto cultural. Estoy cansado de escuchar que de los predicadores y muchos maestros y pastores seguir diciendo que cuando la Biblia dice que los muertos entierren a los muertos, se están refiriendo a personas que no siguen tu misma fe. Y no, el texto no está hablando de eso. Estudie el contexto cultural. Es importante que usted haga eso, para que no esté predicando lo que no es, para que no esté enseñando lo que no es. Entonces, lo que se refiere a Jesús es a ese grupo de personas que ya se le apodaban los muertos. Esto es todo por hoy. Vendremos pronto con una segunda parte. Dios me lo bendiga. Gracia y paz. Shalom. De todas las maneras me despido. Dios me le bendiga mucho. Guárdese, recuerde, estaremos, suscríbase al canal, denle un like, comparta. Si esto ha sido de bendición para usted, también que sea de bendición para otros. Comparte el video, denle like, suscríbase. Estaremos pronto por su canal Ciencia y Fe. Dios los cuide, Dios los proteja. Para el que es cristiano y para el que no es, bendiciones para su vida. A todos. Gracias y paz.